Hola, mi hermano Rafael, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos los que nos están viendo a través de esta ventana virtual de la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Cali. Damos gracias a Dios por este nuevo día y esta oportunidad para empezar nuevas clases, nuevas lecciones y vamos a aprender nuevas cosas también. Estamos en estos días hablando sobre el pecado. Hoy vamos a continuar con esta lección que es la número 7 de su material. Recuerde que puede descargar el material de nuestro grupo de Escuela Bíblica Dominical aquí mismo en la página de Facebook. Encuentra en la página de la Primera Iglesia Bautista de Cali, usted encuentra el grupo EBD Online, que es la Escuela Bíblica Dominical Online, y allí usted puede descargar el material para que pueda imprimirlo, llenarlo y participar en las clases. Cada 8 días estamos tratando un tema diferente de las lecciones. Son totalmente independientes unos de otros, teológicamente conectados, obviamente, pero puede usted iniciar. Estamos en este momento en la lección número 7, el pecado. Estamos trabajando sobre este tema, sobre lo que debemos aprender, lo que debemos conocer acerca de ese origen del pecado, cómo está, quién lo tiene, lo tenemos todos, cómo lo practicamos, cuáles son sus manifestaciones. ¿Tiene solución? Todo eso lo vamos a ver y lo estamos estudiando en estas lecciones sobre el pecado. Voy a poner aquí bajo los comentarios el enlace para que los que deseen conectarse por Zoom y participar en la clase lo puedan hacer. Así pueden estar con nosotros en esta clase el día de hoy. Pues permítame en este momento de una vez. En los comentarios, voy a poner el enlace. Listo, aquí ya está. Bueno, iniciemos con una oración. Vamos a darle gracias a Dios esta mañana para que iniciemos bajo su cobertura y su guía y podamos iniciar nuestras tareas el día de hoy. Bueno, le invito a que se disponga para que en este momento podamos orar. Amado Señor, muy buenos días. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu paz. Gracias porque nos amas, porque estás atento a nuestras vidas cada día, Señor, porque tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque ha sido un año ya de dificultades, de limitaciones, de escasez también en muchas ocasiones, Dios. Pero tú, Señor, has sido fiel, nos has ayudado, nos has sostenido, has dado fuerza a nuestros pies y has dado ánimo a nuestro espíritu para continuar en medio de todas estas dificultades. Gracias, Padre, porque tú, oh Dios, eres quien nos ha cuidado y nos ha bendecido. Gracias por la provisión que día a día llega a nuestras vidas, a nuestras casas. Gracias porque siempre tienes cuidado de nosotros. Gracias porque nos has bendecido con tu palabra, Señor, con una salvación tan grande, Señor. Gracias porque tenemos una eternidad, Señor, a tu lado. Gracias, Señor, por estar siempre aquí, por cuidar de tu iglesia, por cuidar de sus miembros, por cuidar de todos aquellos, Señor, que invocan tu nombre. Gracias, Padre. Oramos en esta mañana por aquellos que tienen necesidad, aquellos que están enfermos en medio de nosotros. Te pedimos que seas tú sanándoles, extendiendo tu mano poderosa sobre ellos y restaurando, Señor, sus vidas. Que seas tú, Señor, quitando toda enfermedad. Que seas tú, oh Dios, restableciendo cada cuerpo, Señor, cada célula, Señor, que esté maltratada, que esté gastada, que esté enferma, Dios. Que seas tú, oh Dios, sanando todo, Señor, desde el interior. Gracias por la vida de nuestros hermanos, de todos aquellos que nos ven a través de esta ventana virtual, de sus familias, Señor, aquellos, Señor, que hacen parte de la Primera Iglesia Bautista de Cali, todos nuestros amigos, familiares, Señor. Te pedimos que les guardes, que les protejas y también que des prosperidad, Señor. Oramos por aquellos que tienen necesidades de empleo, Señor, en esta mañana y te pedimos que seas tú, oh Señor,
propicio a cada uno de ellos. Que seas tú trayendo, Señor, un trabajo adecuado para cada persona. Que sean ellos honrándote también cuando reciban su empleo, Dios, y que puedan honrarte a ti, oh Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas, porque sabemos que tú, oh Dios, estás siempre atento a nuestras necesidades. Ponemos este estudio, esta palabra delante de ti. Callamos toda voz de la carne en el nombre de Jesús y pedimos que tu Espíritu sea el que hable, Dios. Ayúdanos esta mañana y continuamos en tu presencia, Señor. Hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como lo habíamos visto, hemos iniciado hace 8 días el tema del pecado. Hermano Rafael, bienvenido, Dios me lo bendiga abundantemente. Gracias, hermano Leandro. Patricia Sánchez, bienvenido. José Samuel Márquez, bienvenido. Estelita Angulo, bienvenida. Laura siempre pregunta por Estela, ya me saludó. Luz Janet Carrillo, bienvenidos. Dios me los bendiga mucho en esta mañana. Y bueno, tenga ahí lista su material, su cuaderno de apuntes y su Biblia, ¿sí? Sea digital o sea en papel, tenga siempre estos 3 elementos allí para la clase de escuela dominical cada domingo. También recuerden que en el grupo de Escuela Bíblica Dominical, aquí donde se transmite este video, en los comentarios abajo, en los otros videos, también hay publicaciones donde está el diccionario bíblico, que usted también lo puede descargar para que también sea una herramienta para su estudio de la Biblia cada día. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio y continuar con nuestra clase. Un pequeño repaso de los libros y el versículo que nos aprendimos y continuamos desde el punto 7, que era donde terminamos hace 8 días y que tenemos algunas preguntitas allí también, ¿sí? Recordemos eso también. Permítame, yo movilizo esta barra que siempre me queda en otro lado. Bueno, entonces, tenemos el pecado, Romanos 6:23. Nos aprendimos ese versículo hace 8 días y dice así, ¿cómo dice mi hermano Rafael? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es ¿qué? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La práctica del pecado nos lleva a la muerte, muerte espiritual, en muchos casos también la muerte física. La muerte a la que se refiere la Biblia cuando la menciona, que viene a causa del pecado, se refiere a esa separación de la eternidad de nuestro Dios, a la separación de nuestro Dios eterno y nuestro Creador, y de que no podremos gustar de su presencia en la eternidad. Nosotros mismos nos excluimos, nosotros mismos nos sacamos del paseo, por decirlo así. El Señor nos ha dado una salvación muy grande y Él mismo es el que nos ha ayudado y nos ha dado, ¿cómo se dice? La bendición de la salvación, ¿sí? Para que nosotros mismos podamos alcanzar la eternidad. Jesucristo vino, vivió entre nosotros, murió en obediencia al Padre, resucitó y nos dio vida juntamente con Él. El Señor nos ha dado esa provisión y esa bendición abundantemente. Miremos por acá. Teníamos para aprendernos también algunos libros de la Biblia para memorizar. Tenemos el texto bíblico, Romanos 6:23, que ya lo leímos, ya no lo aprendimos, y nos aprendimos libros del Antiguo Testamento. Son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento que hemos o que se llaman el Pentateuco. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento a los que se le ha llamado Pentateuco, que es la ley principal del pueblo de Israel. En ellos se encuentran las normas y los estatutos que Dios dio al pueblo de Israel, como también se creó todo. Hablamos de la creación desde Génesis también,
Vemos el Éxodo, cómo ocurre la salida del pueblo de Israel y su travesía a través del desierto, ¿sí? Cómo Dios les da, las formas de comunicarse con Dios, les da los sacrificios, les da las fiestas, ¿sí? Y también por su pecado, pues son castigados y deben estar vagando 40 años hasta que muriera esa generación que no quiso obedecer a Dios, o que más bien podríamos decir que no le quiso honrar, ¿sí? A pesar de todo lo que el Señor había hecho. Levíticos es el libro de la ley, Números la segunda ley de Deuteronomios. Todos estos libros nos ayudan y nos hablan acerca de el contexto de la creación del pueblo de Israel y de cómo se fue formando como nación, la conquista de Canaán, cómo llegaron a la tierra. Estos 5 libros son fundamentales en el conocimiento también del pueblo de Israel. Usted como creyente tiene la tarea, mi hermano, de leerse la Biblia por lo menos una vez en el año. La Biblia completica, empezar desde Génesis hasta el último libro que es Apocalipsis. Cada uno de nosotros debe cultivar la disciplina de la lectura bíblica para que todos podamos tener conocimiento pleno de lo que el Señor nos ha dado, nos ha enseñado. Bueno, en la última lección leímos las 7, perdón, a ver, ¿estoy bien? Este es el 10. Tenemos la universalidad del pecado. Y aquí fue donde quedamos, la definición del pecado. Leímos Romanos 14:23 y leímos todo el contexto, ¿sí? Leímos desde el versículo 1. El contexto nos muestra sobre la madurez en la fe, ¿sí? Quienes deben cuidar a los nuevos, que son los débiles que menciona allí Pablo, pues por el momento sienten dudas sobre las prácticas que los maduros en la fe tienen sin dificultad. Buenos días, Nilton, Emilce, buenos días. Ya aquí abajo en los comentarios está el enlace para que se puedan conectar a través de Zoom y puedan hacer sus preguntas. Entonces, quedamos con varias dudas e inquietudes al leer ese pasaje. Hermano Rafael, ¿alguna duda al respecto? ¿Preguntas, inquietudes? ¿Cómo así Ahí que vamos algunos hermanos bien. maduros pueden hacer algo y otros no? Pues que en eso el Santo Espíritu del Señor nos va dando el crecimiento espiritual, pues nos va ayudando para transmitir esas enseñanzas, esa verdad a los demás hermanos, a las demás personas. Sí, señor. Se le escucha un poco interferencia, mi hermano, en el audio, pero le entendí. Sí, el Señor, su Espíritu nos va dando esa capacidad de ir entendiendo las escrituras, la revelación que el Señor va trayendo a nuestra mente, y también nos va dando esa posibilidad de enseñarles a otros. Quedamos claros hace 8 días que el contexto del texto bíblico que hablamos o que leímos hace 8 días habla exactamente sobre el tema de la comida o ciertas prácticas que tienen las personas no creyentes o no judías que habían llegado a conocer el Evangelio. A diferencia de los creyentes judíos que ya venían con una tradición, un monoteísmo y unas prácticas culturales que les impedían tener alguna práctica con otro tipo de ídolos o adoración diferente a Yahvé. Los creyentes no judíos o gentiles, como se les llama en la Biblia, aquellos vienen de un contexto cultural totalmente diferente. Muchos son grecorromanos, muchos de ellos entonces en sus familias, en su trasfondo, en todo lo que han aprendido durante su vida, está relacionado con la adoración a otros dioses diferentes al del pueblo de Israel. Sus prácticas culturales incluían el sacrificio a esos ídolos y posteriormente comían la carne
que se había sacrificado a esos ídolos. Esa carne para los judíos era una carne inmunda, impura, porque había sido sacrificada a un ídolo diferente que era Yahvé. Porque recuerden que el pueblo de Israel también hacía sacrificios de carne, los carneros, los corderos y todo esto, las palomas. Y de los animales grandes, los bueyes, también ellos consumían la carne, no consumían la grosura, consumían la carne. Entonces, la práctica era la misma, pero con diferente intención, ¿no? O sea, diferente Dios. El pueblo de Israel lo hacía a Yahvé y los no judíos pues lo hacían a sus dioses, diferentes dioses que tenían porque creían en varios dioses. Cuando los creyentes no gentiles consumían esa carne sin ningún problema porque pues su trasfondo cultural lo traían así, empezaron a ser criticados por los creyentes judíos que conocían que esa carne sacrificada a los ídolos era considerada impura. De ahí que viene la reflexión que hace Pablo en este pasaje y les dice, pues el que no come le da gracias a Dios y el que come también le da gracias a Dios. Quiero volver a hacer énfasis en que el contexto está hablando sobre un tema cultural, ¿sí? Específico en el pueblo. Aquí a quienes Pablo le habla, ¿sí? Pablo le escribe a los romanos y él habla de esa iglesia que se ha formado de personas gentiles, pero que también hay judíos y se está presentando esa dificultad, los judíos acusando a los otros hermanos porque están comiendo de esa carne que que por otro lado era más barata de conseguir que la carne normal. Entonces, le servía para su economía familiar ir a comprar 1 kilo de carne allá y comían todos en su familia que ir a comprarla más cara y solo poder comprar media libra. Entonces Pablo les dice que el Señor y el reino de Dios no consiste en eso, en la comida, sino en la fe y en la comprensión que tenemos todos. Particularmente en este caso, Pablo les dice que hay que tener cuidado del hermano que apenas está conociendo del Señor, para que no nos convertamos nosotros en motivo de su pecado. ¿Por qué? Porque pues su conciencia en este momento no le da la libertad o no le da la capacidad para entender que lo que está haciendo su otro hermano no es considerado pecado. Y hago énfasis otra vez, es un punto particular, es un tema particular sobre lo que están viviendo allí. ¿Por qué? Porque es que muchos pueden tomar este pasaje para decir que si yo soy maduro en la fe, puedo tener ciertas prácticas reprochables y que son pecaminosas, y que los hermanos que no me entienden es que no han llegado a esa madurez. No, eso ya es egoísmo, hipocresía y eso ya es pecado, ¿sí? No puedo tener una práctica pecaminosa que la Biblia la castiga y la condena y yo decir que soy maduro en la fe, entonces ya la entiendo de otra forma. En cuanto a las comidas, es muy particular y todavía existe esa riña entre los creyentes. Por ejemplo, el tema del licor, el vino, aún el cerdo, como les contaba hace unos días. Algunos hermanos la consumen sin problema y otros no se sienten cómodos comiendo carne de cerdo porque pues, la Biblia lo considera un animal inmundo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Pablo también en este pasaje dice que todo lo ha hecho Dios limpio y él considera que todo es limpio, hablando de la comida, ¿sí? Hablando de la comida. Entonces, surgen a veces preguntas. Hermano, entonces, si a mí me invitan a una cena y nos sirven vino, ¿sí? ¿Lo puedo tomar? ¿No lo puedo tomar? Si yo lo tomo, estoy pecando, ¿sí? ¿Qué pasa allí? ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? La cerveza. ¿Me puedo tomar una cerveza cuando está haciendo calor? Sobre todo aquí en Cali, que esta semana tuvimos 33 grados y vamos para arriba. Entonces, hermano, está mal que yo lleno de calor, sudando y con el pescuezo seco, como decimos por acá,
¿Está mal que me tome una cerveza fría para quitarme la sed? ¿Qué opinan mis hermanos? Escriban, tranquilo, yo escriban con creo, libertad. ¿Qué opina no, Rafael? pues yo creo que no es malo si me tomo una cervecita, copita de vino, pero el problema, digo, radica en que si hay manos o personas maduras o que no cogen la palabra, va a ser uno como piedra de tropiezo para esas personas. Dice, mira, allí está tomando, no, están borrachando, aunque nunca estén borrachando, así sea una cerita, pero no, no da como esa cabida a ese pienso para la otra persona. También me digo y me la tomo pues de pronto en la casa. El hermano Rafael tiene razón. El hermano Rafael, de pronto ajuste su micrófono, tras se le escucha con interferencia. El hermano Rafael tiene mucha razón. No se trata de emborracharse, no se trata de que si como esto o lo otro. Hay que tener cuidado del hermano. ¿Sí? Si usted está en una reunión, usted no tiene inconveniente en tomarse una copa de vino, pero usted ve que sus hermanos en la fe, que están conociendo apenas del Señor, que aún no han conocido, no tienen un bagaje bíblico más amplio, no han pasado por estos pasajes y han hecho la reflexión bíblica. Pablo nos llama a esa que usted tiene tanta libertad en Cristo que usted sabe que no lo va a hacer. Usted sabe que si se toma una cerveza, pues eso va a terminar allá en la cloaca, en el baño más adelante. Ah, pero si la intención de tu corazón es ir y comprarse toda una canasta de cerveza, sentarse, beber hasta emborracharse, claro, complejo, complejo. Entonces, nosotros como personas juzgamos por lo que vemos. Nosotros no conocemos las intenciones del corazón de las personas. El que pesa los corazones es Dios. Así como podemos ver a alguien que es un hermano en la fe y todo eso, y en un momento de calor decide tomarse una cerveza, y nosotros por acá decimos, no, bueno, no hay problema y todo eso. Pero de pronto la intención en su corazón era recordar aquellos momentos donde se embriagaba y sentía el sabor del licor pasándole por la boca. Eso sí lo juzga Dios, ¿sí? En últimas, el Señor es el que juzga. Las prácticas culturales han cambiado a través del tiempo, aún en el medio evangélico, para que se sorprendan. Hace tiempo que hablaba con nuestra hermana misionera amada, Ángela de Pinto, que Dios me la bendiga. Ella me contaba que en sus tiempos de seminario, cuando fueron, no recuerdo si fue a Cuba, sí, o a Miami, cuando ellos llegaron al seminario, estaba el director esperándolas afuera para darle la bienvenida y todo eso, y el director estaba fumando su tabaco o su pipa en ese momento. A los que les gusta poner citas de Charles Spurgeon, ¿sí? El príncipe predicador, como lo han llamado, eh, Charles Spurgeon fumaba tabaco y pipa también, sino que esas imágenes no son populares en el medio evangélico. Entonces, las imágenes que se publican de Charles Spurgeon siempre son imágenes de él ahí escribiendo, leyendo la Biblia y todo eso, pero en muchas de las ocasiones leía y escribía sus sermones mientras fumaba, porque era culturalmente aceptable, porque hacía parte de la cultura. Con el tiempo nos damos cuenta que el fumar es nocivo para la salud, entonces por propia decisión no lo hacemos, ¿sí? Ah, hermano, o sea que me puedo fumar un cigarrillito mientras hago el devocional. ¿Usted qué opina? La adicción al cigarrillo es difícil. Conozco hermanos en la fe que todavía luchan por dejarlo, ¿sí? Obviamente lo adquirieron antes de ser creyentes, pero hoy todavía luchan por, hacen mucho esfuerzo, pero las adicciones, nuestro cuerpo se acostumbra tanto a ellos
que es realmente difícil sin una disciplina de tratamiento para dejarlos, ¿sí? La ansiedad, la necesidad de eso provoca demasiados daños a veces en el mismo cuerpo. A veces es más dañino dejarlo que dejarlo paulatinamente, dejarlo de una vez. Amado Pastor Hurtado, la Biblia no prohíbe tomar vino. Hasta Jesús tomó, lo malo es el exceso. Sí, tampoco prohibió fumar, ¿cierto? Y hay muchas cosas que la Biblia no prohíbe, que no quiere decir que las podemos hacer. El tema cultural que habla Pablo exactamente aquí en este punto de Romanos 14. Hay que tenerlo muy claro, por eso les digo que es un tema particular que Pablo está tratando allí. Tratar de llevar todo esto y generalizarlo a nuestra vida y todo eso puede generar bastante conflicto entre los hermanos en la fe. Para algunos algo es sagrado, para otros no. Entonces lo que Pablo apela y lo que nos motiva es a que seamos prudentes, ¿sí? Prudentes, para que tengamos cuidado de los hermanos, ¿sí? Yo como cerdo, hermano, ¿usted se siente mal comiendo cerdo? Bueno, entonces si yo lo invito a comer, pues obviamente no le voy a hacer costillas de cerdo ese día, ¿sí? Y así sucesivamente. El hermano no le gusta el vino, no toma, se siente mal. Ah, bueno, él vino a una reunión a mi casa, donde sí hay vino, pues al hermano le sirvo otra cosa, ¿sí? Sencillo. Hay que tener cuidado, hay que tener madurez en ese sentido, ¿sí? Ahora, si vemos el pecado que se está cometiendo, sí, como hermanos en la fe, podemos acercarnos y enseñar, redarguir, exhortar y ayudar a los hermanos a salir de todo eso. Bueno, Pastor, otra, señor, no sé si me escuché. no, hermano, no le escucho bien, te escucha, En un momentico yo quito el audífono que entonces lo que... Bueno, un momentico lo verá. es más mejor sin cable. Ahora sí me escucha mejor. Le escucho perfectamente ahora sí. Eso, te da el micrófono del audífono. En la Hago parte, la siguiente reflexión, ¿no? Hago la siguiente reflexión. Si yo soy consciente, creyente o no creyente, de que el cigarrillo, el licor, el exceso de alcohol me hace daño para mi salud, pues debo dejar de consumir eso, ¿no? Ya como creyente también, pues sé que eso es dañino para mi salud y sé que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pues ¿cómo voy a destruirlo, no? ¿Cómo voy a destruir mi cuerpo? Creo que es una forma silenciosa de irse suicidando, ¿no? Es un claro, suicidio, no, cualquier quítate la... adicción va a hacer daño físicamente. Ahora, si vamos Eso, a ser más estrictos, más ortodoxos sobre el tema del templo del Espíritu Santo, aunque es una metáfora, eh, lo que nos engorda, el azúcar, el no hacer todo. ejercicio, el tener una vida sedentaria, eso también cabría en ese punto de decir de que no estamos cuidando el templo del Espíritu. Si lo vemos por Ajá. ese lado, hay que tener en cuenta que el tema del templo del Espíritu Santo es una metáfora respecto de nuestro cuerpo, porque igual nuestro cuerpo es corruptible y será corruptible y por eso el Señor cuando venga no nos llevará de carne y hueso. Por eso dice Pablo que esto que es corrupción será convertido en incorruptible. Nuevo cuerpo. Bueno, otra de las Pastor, definiciones entonces del también, pecado es, ¿el Señor? sí, la otra reflexión sería también, a veces me fue la onda, eh, yo sabiendo todo esto, ¿no? De que eh, el Señor ya hizo en la cruz todo por mí, ¿no? Yo no tengo que dejar de hacer cosas para mi salvación, es por la gracia del Amén. Señor que me la concede, ¿no? Porque Ninguna hay gente, práctica física le va a lograr la salvación, ujú, lo cual no quiere decir que usted va a abundar en pecado para que abunde la gracia, como dice Pablo, ¿no? correcto. ¿Qué diremos, pues? Donde abunda la gracia, donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué diremos? ¿Voy a pecar para que haya gracia sobre mi vida? De ninguna manera, dice Pablo.
Hay que ser Sí, muy claros en eso. sí, Hay que porque tener uno escucha, hermano, gente que conoce la palabra y dice, no, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de tomar para que te salves. Y pues creo que es un error, ¿no? Exacto, eso son prácticas de nuestra santidad, de la regeneración que el Señor hace en nuestra vida. A medida que conocemos al Señor, le recibimos como Señor y Salvador en nuestra vida, el Espíritu de Dios empieza a mostrarnos aquellas cosas en nuestra vida que no le agradan a Dios. Es más, mientras usted tenga una vida espiritual constante, el Señor va a ir mostrándole aquellas cosas y prácticas que usted tiene o hace que no le agradan al Señor. Entonces usted empieza a deshacerse y despojarse de eso. Por eso Pablo habla del viejo hombre, ¿sí? Que está condicionado conforme a los deseos de la carne, y no el nuevo hombre, ¿sí? Que es el espiritual, que está condicionado a lo que el Espíritu de Dios le guía. La pelea que tenemos, como dice Pablo, es que en un solo cuerpo está todo. Tenemos el hombre carnal, ¿sí? Hablando pues de los sentimientos, y tenemos el ser espiritual que ya conoce a Cristo y que lo ha recibido como Señor y Salvador. Entonces, por eso Pablo dice, encuentro esta lucha en mi vida, ¿sí? Que lo que no quiero hacer, eso hago, ¿sí? Pero lo que deseo hacer, no, lo que debo hacer, no lo hago. Que yo deseo orar, levantarme temprano, pasar tiempo en devocional con el Señor, leer las escrituras todos los días, estar aquí a las 9 de la mañana listico para el estudio bíblico. Pero sucede que mi cuerpo y mi carne no, es que esta semana trabajé mucho, es que me la paso leyendo todo el día en el computador para seguir leyendo de noche, es que yo quiero dormir otro ratico, mire que esta semana he dormido ya 4 horas todos los días. Siempre nuestra carne va a tener una excusa. Siempre nuestra carne siempre va a evitar que nosotros hagamos o tengamos una práctica espiritual saludable. De ahí es que nos aferramos al Señor, a su espíritu, a su fortaleza para que cada día lo podamos hacer. ¿Sí? A ver qué me dice por acá Blanca Elisa. Sí, ya ahora les comparto. Entonces, es lo que les digo, o sea, tenemos esa lucha en nosotros y Pablo la hace manifiesta también en la Biblia, y eso no es que esté mal, sino que como vimos en un solo cuerpo tenemos todo en medio de toda la influencia que tenemos alrededor del mundo que nos invita a que vayamos por el camino ancho, pero el Espíritu nos impulsa para que vayamos por el camino angosto y que cada día podamos creer en que podemos ser mejores, en podemos llegar a la estatura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que nuestra restauración y regeneración llega al punto en que ha dejado al lado tantas cosas que han causado daño a mi vida antes de conocer al Señor. El tema de la injusticia, ¿sí? Toda injusticia es pecado. Demerita la creación y excluye al creador de las decisiones tomadas. Porque el, la justicia es tan, tan especial que cuando nosotros hacemos daño a alguien, hacemos excepción de personas, cuando no dejamos o somos estorbo para que el orden divino continúe. No estoy diciendo que tengamos más poder de Dios que podamos estorbarle en su propósito, sino que somos a veces las herramientas del mal para que el bien se haga en las vidas de las personas. Esa injusticia, lo que condena como pecado, es que estamos diciéndole a Dios que nosotros tenemos una mejor expectativa y tenemos una mejor opinión respecto de lo que Él puede hacer en el mundo. También el pecado es transgresión de la ley. El que comete pecado infringe la ley. En todo el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, con los 5 libros de la Biblia que nos leímos, aprendimos hoy, eh, hablan de la ley que el Señor le entregó a Moisés. Hablamos en principio de los 10 mandamientos, que son 10 mandamientos morales que tenemos. Y en adelante hay más de 600 leyes y ordenanzas que el Señor entregó al pueblo de Israel
para que viviera conforme en comunidad y en relación con Dios. Cuando la Biblia dice que el que comete pecado infringe la ley, está hablando de todas esas normas que están claras en la Biblia y que en cualquier momento que yo la infrinjo, pues obviamente estoy pecando. En el Nuevo Testamento, aquellos que no estamos sujetos a la ley, ahora estamos sujetos a la ley de Cristo. Que cuando estudiamos el Sermón del Monte, podríamos decir, prefiero quedarme con la de la ley que con la ley de Cristo. La ley del Antiguo Testamento que con la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque es que allá son 600 y yo sé cuál infringí. Pero es que acá en el Nuevo Testamento el Señor me dice, habéis oído que el que no cometerás adulterio. Pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio. ¿Cómo así? Vení, pero es que allá era si me encontraban haciendo eso. Es que en el Antiguo Testamento la ley dice, es que si la encontramos en el acto de adulterio, listo, viejo. Ahora sí, usted sí es un pecador, le ponemos el título y tiene que ir a entregar su sacrificio allá para ser perdonado, para encontrar redención en el templo. Pero acá, en el Nuevo Testamento, es un acto de conciencia y de mi mente y que pesa a Dios mi corazón. Es más, lo que está poniendo de manifiesto el Señor en el Nuevo Testamento y que nos lo dejó claro en el estudio que hicimos del Sermón del Monte, es que nuestra conducta, lo que está acá adentro que nadie ve, lo que ustedes no conocen, lo que yo pienso, lo que yo siento, es lo que me convierte en pecador delante de Dios. Ay, tan bonito que predica ese man, hermano, sabe mucho, pero realmente sus pensamientos son de fornicación, adulterio, mentira, lascivia, ¿sí? Robar, hurtar, matar, destruir. Ah, eso es lo que pesa el Señor. Por eso él dice, sí, es que en la ley allá por 2 testigos morí irremisiblemente. Pero es que acá usted solito se condena porque es que su pensamiento, acá le está diciendo, no crea que solo porque lo vean haciendo el pecado es el momento en que pecó. No, usted pecó desde que pensó hacer el pecado. Entonces es más complejo, entre comillas, para el pensamiento que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Claro, yo prefiero el de allá. Cuando viene la escena de la mujer encontrada en adulterio, es el ejemplo perfecto para este tema. El Señor está allí y le lanzan una mujer allí. Muchos de los estudiosos opinan que la mujer estaba desnuda porque la sacaron a rastras del lugar donde estaba. Y el Señor mirando al piso, pues no, obviamente no se atrevía a mirar la desnudez de la mujer. Pero bueno, eso es un tema de especulación. Y dice, Señor, esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. O sea, la ley allá dice que el que se llega a otra persona que es casada o siendo casada o está con otra persona, comete adulterio. ¿Sí? Habló de la relación sexual. Y dicen ellos que la encontraron en el acto mismo. O sea, que no sé cómo hicieron, pero fueron, entraron y sabían que estaban en esa casa o en esa tienda y estaban en ese momento juntos. Como sea, la sacan de ahí. Después hablamos qué pasó con el sujeto, porque no traen al hombre, porque la ley es para los dos. Y les dice, Señor, la ley de Moisés dice que tales mujeres deben ser apedreadas. El Señor está siendo confrontado por ese poco de personas allí, basados en la ley que dice que tú eres pecador si te ven pecando. Es que la vimos en el acto del adulterio. Es que la vimos en el acto en el que está infringiendo la ley. Señor, a esas mujeres es que hay que apedrearlas. Entonces el Señor, en su máxima expresión de misericordia, redención y justicia, apela a la conciencia de ellos. Apela, no, les apunta y les dispara de una vez. Y él les dice, ok,
el que esté libre de pecado. ¿Quién los vio pecar a ellos? Nadie los ha visto. ¿Quién conoce que pecaron? Ellos mismos. ¿Quién sabe que peca? Usted y yo. Yo sé si peco. Usted sabe si peca, si infringe la ley, así no lo vean, así no tenga testigos, así no deje rastro, huellas, ¿sí? Así no deje evidencia. Usted está fallando, yo estoy fallando, porque lo sé, porque lo pensé y lo hice, así nadie me viera. La ley nos decía, si lo ven viejo, pecado, pecador. Ah, ¿no lo han visto? Bien, hermano, usted es un hombre justo, nadie lo ha visto haciendo nada. Que no quería decir que no fuera pecador, ¿no? Entonces el Señor apunta y dispara, ¿ok? El que usted esté libre de pecado, o sea, que nadie lo ha visto allí en adulterio, como esta pobre mujer que traen aquí arrastrando, listo, lance la primera piedra. Y la Biblia es muy clara y lo dice. Y cada uno acusado por su propia conciencia. Dejaron las piedras y se fueron uno a uno, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Es importantísimo ese contexto y ese texto. Acusado cada uno por su propia conciencia. Se fueron desde el más joven hasta el más anciano. La Biblia nos está diciendo, hermano, es que desde que usted tiene conciencia, desde que es un joven que tiene conciencia, usted ya es presa del pecado. Usted ya lo puede practicar y es consciente de que lo hace. Y es consciente de que necesita a Cristo. Hasta lo más anciano que usted sea, lo más adulto que usted considere que sea y diga, no, yo ya estoy más allá del bien y del mal. Créame, mi hermano, que no hay edad para el pecado. No hay edad para tirarse toda una vida. No hay edad para destruir su familia, no hay edad para destruir tu propio cuerpo, no hay edad para embarrarla, como decimos por acá los colombianos. Desde el más joven hasta el más viejo dejaron allí y se fueron acusados por su propia conciencia. Lo que nos enseña es que en el Nuevo Testamento el pecado es una realidad que vivimos todos cada día, así no nos vea, así no dejemos evidencia, así no le hagamos mal a otro físicamente. Pero mientras lo piense, mientras esté aquí, como dice Santiago, da a luz el pecado. Y esa luz del pecado da a luz la muerte. Transgresión de la ley. La definición de pecado. A través de varios pasajes bíblicos podemos ver que se define el pecado en diferentes palabras. Menospreciar, ¿sí? Proverbios 14:21, busquémoslo. Proverbios 14:21. Tengo Biblia aquí abiertas. Dice, pecas, pero yo quito este video para que pueda ver. Peca el que menosprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Muy claro está ahí. Dejar de hacer lo bueno. Santiago 4:17. Leámoslo. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Compárese con Lucas 12:47.
Dice Lucas 12:47, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Este tema del que puede hacer lo bueno y no lo hace, requiere que reflexionemos y hablemos sobre eso. Nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Aquellas capacidades y habilidades que usted ha recibido de Dios. Así como dice la Biblia que el Señor ha dado dones, ¿sí?, y ministerios para enriquecer el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia del Señor, para que todos crezcamos, para que todos nos dé, o sea, el Señor no en vano en la iglesia pone predicadores, maestros, profetas, personas capacitadas por el Espíritu Santo, es para el crecimiento del cuerpo de Cristo, ¿sí?, para que se nutran. Para eso estamos aquí, para eso estamos todos los que somos ministros del Evangelio. Nuestra tarea y obligación, lo digo yo, es fortalecer el cuerpo de Cristo, enseñarles, educar, mostrar y poner al servicio de nuestra congregación nuestros dones y talentos. Sin embargo, si usted no ha sido llamado por el Señor, no tiene un ministerio definido y todo eso, usted no deja de tener capacidades y habilidades que le permiten ayudar a la humanidad. Tener habilidades, tener las capacidades de ayudar y quedarse con los brazos cruzados es lo que el Señor dice, que si no haces lo bueno o lo correcto, también es contado como pecado. Cuando dejas de hacer el bien, reconocer mis habilidades, reconocer las capacidades que yo tengo y negarme a usar eso para ayudar a otros, va en contra del plan divino. Porque es que esa capacidad y ese servicio con el que Dios me ha bendecido no debe estar condicionado por una paga, no debe estar condicionado por un salario. Sin embargo, pues la Biblia lo dice también. El trabajador es digno de su salario. Y hoy en nuestras iglesias y en nuestras ciudades y pues obviamente en este mundo moderno, pues los predicadores merecen un salario, merecen que sean honrados, merecen que reciban una compensación económica. Se hace, desde las iglesias se hace, otras no lo hacen, ¿sí? Pero es lo que debemos hacer. Este tema de hacer el bien, de hacer lo bueno, es algo que inherentemente está en nosotros. No hay limitaciones para eso. Recuerdo una historia que me contaba mi hermana mayor, Elizabeth. Nosotros procedemos de un hogar muy, muy humilde. Humilde es bastante necesitado. Vivíamos en las laderas de la ciudad y realmente a veces escaseaban las cosas y el dinero y la comida. Mi hermana me contaba que ella tenía una vecina que se llamaba Blanquita. Yo era muy bebé, yo ni la llegué a conocer ni la recuerdo. Y mi hermana me cuenta que doña Blanquita si no era más pobre que nosotros, era más desamparada que nosotros, por decirlo así. Sin embargo, doña Blanca era una de las personas que cada vez que tenía una bendición, por decirlo así, que le llegaba comidita, mercado o algo así, o si hacía una guapanela, como decimos nosotros acá. Aquí en Colombia, guapanela es agua que ponemos a hervir con un trozo de panela, que es el melado de caña que acostumbramos en nuestro país a hacer, y endulzar las bebidas calientes. Entonces, se hacía agua de panela, entonces ya hervía agua, echaba una panelita allí, la derretía para tomar guapanela, ese era el de ayuno. Entonces, doña Blanquita iba y le llevaba una taza de guapanela a mi mamá. Tenga, doña Marina, tome, dele un poquito ahí a las niñas, me decía mi hermano.
no hay una limitación para hacer el bien. Y eso también pasa con el tiempo. Bueno, eh, pasaron los años, ya no vivimos por allá, ya pues mejoraron nuestras condiciones económicas, el Señor nos ayudó. Y dice mi hermana que alguna vez encontró a Doña Blanca por donde ella vivía. Lamentablemente su situación económica no había cambiado. No mucho, había mejorado, no mucho. Y me dice que cada vez que ella pasaba entonces por su casa, pues mi hermana sentía no la obligación, sino la necesidad de retribuirle a esa persona lo bueno que fue. Venga, pase por acá si viene, porque ella bajaba como para la galería, entonces pasaba por donde mi hermana. Entonces ella le decía, cada vez que pase por acá, me hace el favor y arrima, viene. Si es por la mañana, viene y desayuna. Si viene al mediodía, viene a almorzar acá a mi casa. ¿Sí? Como un sentido de retribución de aquello bueno que ha hecho esta mujer. Entonces, hacer el bien no tiene limitantes, no tiene una excusa para poderla hacer. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de bendecir a otra persona. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiarle la vida a otra persona. Mire, aquí hay un adagio popular que dice, haz el bien sin mirar a quién. La Biblia dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda, ¿sí? De eso se trata, de bendecir a otros. Y de paso quiero darle gracias a aprovechar este espacio para agradecer a todos los hermanos de la primera iglesia bautista, los amigos que nos siguen, aquellos que siempre están pendientes de estas transmisiones, de los cultos, aquellos que hacen parte de la primera iglesia bautista de Cali por su fidelidad en las ofrendas, en los diezmos, en dar más allá de eso, ¿sí? Hermanos que han procurado decirle a la iglesia, hermano, mire, tengo este dinero, es poquito, pero tengan, llévelo porque sabemos que hay hermanos necesitados en la iglesia. Y ha servido mucho, mucho, mucho. Falta, sí, sí, tenemos mucha necesidad en la iglesia en este momento. A veces nos quedamos un poquito cortos, pero el Señor es fiel, nos ha ayudado, hemos podido ayudar a muchos, se han podido hacer muchos mercados, ayudar con medicina. En estos momentos ha sido difícil. Aquellos que hemos podido dar, sigamos dando. Aquellos que pueden ofrendar más, ofrenden, mis hermanos. El Señor les recompensará. Y damos gracias por eso. Damos gracias porque todo ese esfuerzo que han hecho muchas personas ha bendecido a muchos en nuestra congregación. Bueno, hacer el bien no tiene excusa. Hacer el bien no tiene una limitación y sobre todo no tiene tiempo, no tiene, no tiene lugar, ¿sí? Así que cuando evitamos hacer el bien, también es contado como pecado, dice la palabra. Ahora, ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Qué sucede cuando practicamos el pecado? El castigo del pecado, la muerte física y espiritual, como lo hablamos. ¿Cuál sería la consecuencia del pecado según Dios? En Génesis 2:7 les dice, de cierto morirán. Romanos 6:23, que es el versículo que nos hemos aprendido del griego tánatos, dice, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Tánatos se traduce muerte, muerte física o figurada. La tanatología es una ciencia en estos días que estudia eso, las causas de muerte y todo este tema. Después de pecar a Adán y Eva, ¿qué maldición fue echada sobre ellos? Leamos este pasaje, por favor. Mis hermanos que están conectados a la clase, ¿alguno puede leer Génesis 3:19? ¿Listo? Sí, mi hermano, adelante. Génesis 3:19.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ok. ¿Cuál fue el castigo? ¿Cuál fue la maldición que se echó sobre ellos? Con el sudor trabajaremos la tierra, con el gran esfuerzo. Pero ¿cuál es la maldición? ¿El trabajo? No, no. La muerte física. Una gran bendición. Porque hay una canción por ahí muy vieja, ¿no? Que el trabajo lo hizo Dios como castigo, ¿no? Dice la canción. Qué gran bendición tener trabajo en esta tiempos. Ah, ¿cierto? Sí. Al parecer era más placentero el trabajo de la tierra y todo en el huerto del Edén que después del huerto del Edén, ¿sí? El trabajo no es la maldición, ni es el castigo. Recuerden que cuando el Señor puso a Adán y Eva sobre el huerto, les dio una orden de administrarlo, cuidarlo, sojuzgad la tierra. Eso quiere decir, administre todo lo que hay por acá. Trabajo bastante tenían. Sin embargo, estaban en condiciones muy favorables. No se fatigaban, no se cansaban, ¿sí? El sueño no sé si era necesario. La comida, sí, pues si dice que podían comer de todo árbol era porque podían gustar y comer y alimentarse. Entonces, era más placentero con el Señor el ejercicio laboral que después, porque dice que espinos y cardos producirán la tierra, ¿sí? Yo creo que para sembrar yo me imagino, yo especulo, digo, Adán llegaba y corría la tierrita allí, ponía una semilla y eso listo. Ahorita hay que darle asadón, mojar la tierra, abonarla, ayudarle para que produzca, ¿sí? Hay más dificultad en eso, ¿sí? Esa muerte espiritual por el pecado también llevó a esas causas de que fuera más fatigoso el trabajo, ¿sí? Vuelve a repetir, ¿cuál es la paga del pecado según Romanos 6:23? La muerte, ya lo hemos visto. La separación de Dios. ¿Qué nos separa de Dios? Pues nuestro propio pecado. Ya lo dijimos ahora. Hay un castigo inevitable para todos los que hacen el mal. Proverbios 11:21 dice que recibirán su castigo por todas sus acciones. Todas las acciones de los malhechores serán recompensadas también aquí en la tierra. Y los desobedientes, ¿sí? Aquellos que no siguen la ley ni siguen la voluntad de Dios, también les espera el castigo, según lo dice Hebreos 2, del 2 al 3. Mis hermanos, estamos llegando al final de la lección de la clase hoy. Nos queda un tema que no quiero que lo hagamos a la carrera, que es la convicción del pecado. Porque todos los que estamos viendo, usted que nos está siguiendo por aquí, es importante que usted sepa, entienda y se convenza de que es un pecador y de que tiene una solución. Pero lo dejamos para dentro de 8 días, lo damos y continuamos con la nueva lección del capítulo 8, la lección 8. ¿Cuál es la lección 8, Rafael? Ya le digo, Ya el me dice. arrepentimiento. El arrepentimiento. Entonces, estamos conociendo qué es el pecado y vamos a terminar aprendiendo qué es la convicción del pecado, qué es estar convencido del pecado, y seguidamente vamos a hablar de el arrepentimiento, qué es, cómo obra en mi vida y cuál es el beneficio que trae para mí. Damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por que estamos en bendición, porque el Señor nos ha ayudado mucho en estos días.
Reitero nuevamente la gratitud de parte de la iglesia, de los miembros de la iglesia, de la junta directiva de la primera iglesia bautista, de la cual soy presidente. Reitero el agradecimiento a todos los hermanos que apoyan, que siguen participando, los ministros, los maestros, todos los líderes que han estado activos en la iglesia, procurando que la iglesia continúe, que el mensaje continúe y que la palabra continúe extendiéndose. Damos gracias a Dios por todo eso. Damos gracias porque todos y cada uno de ellos dan de sus talentos, hacen el bien cuando es debido. Gracias a todos aquellos que ofrendan económicamente, que dan su dinero, que apartan de dinero que tienen aún con escasez. Hay hermanos en los que se les ha ayudado y después van a ofrendar y les preguntamos, hermano, ¿está bien seguro? Dicen, no, yo quiero ofrendar, nos dicen, yo quiero porque nos han ayudado, hemos recibido del Señor y queremos que otros también reciban. Damos gracias a Dios por eso, cada una de las vidas de ustedes y bueno, que el Señor nos continúe bendiciendo para que dentro de 8 días nos volvamos a ver en esta clase.